Imagina que estás en un estacionamiento cualquiera de los años 90. Hay un olor mezclado de gasolina y asfalto caliente. Un hombre de mediana edad sale de una tienda cargando 2 bolsas de supermercado. Las mete en la cajuela de un sedán color rojo carmesí y arranca. El motor suena con una gravedad particular, algo entre un ronroneo y una advertencia. No es un auto de lujo. Tampoco es un auto invisible. Es algo intermedio que se siente exactamente donde debe estar. El hombre conduce sin pensar en eso. Para él, ese sonido es simplemente el sonido de llegar a casa. Eso era Pontiac. Esa sensación exacta, sin nombre todavía, que millones de personas reconocían sin saber cómo describirla. Esto es Autos del Ayer. Y lo que vas a descubrir al final de esta historia no es por qué desapareció una marca de autos. Es porque General Motors borró deliberadamente algo que sus propios números demostraban que funcionaba. Y lo que eso revela sobre cómo se toman las decisiones más grandes en la industria automotriz cuando el miedo reemplaza a la lógica. Pontiac nació en 1926. General Motors la creó para llenar un hueco que ellos mismos habían identificado. Existía Chevrolet en la parte baja del mercado y Oldsmobile un escalón arriba. Pero había un vacío entre los dos, donde los compradores quedaban sin oferta clara. La solución fue simple y brutal en su precisión. Una marca nueva, con precios intermedios, que convirtiera el salto entre lo accesible y lo aspiracional en algo que cualquier familia trabajadora pudiera cruzar con dignidad. El nombre vino de Pontiac, Michigan. La ciudad lleva el nombre de un jefe Odawa del siglo XVIII, conocido por su resistencia frente a los colonizadores británicos. General Motors adoptó la imagen de ese jefe como mascota, una cabeza de nativo americano en el capó que acompañó a la marca durante décadas, con una mezcla de romanticismo equivocado y marketing de época que hoy resultaría imposible de sostener. Pero en aquellos años, la imagen funcionaba como símbolo de carácter. Pontiac quería decir algo con fuerza detrás. Durante sus primeras décadas, la marca creció de forma ordenada. Vendía bien, ocupaba su lugar en el catálogo de GM y construyó una reputación sin grandes alaridos. Pero fue en los años 60 cuando ocurrió algo que ningún ejecutivo de Detroit había planeado con claridad. Pontiac se convirtió en la marca más emocionante de Estados Unidos. El hombre responsable de eso se llamaba John DeLorean. Antes de que el mundo lo recordara por su fallida aventura de autos de acero inoxidable en Irlanda del Norte, DeLorean era un ingeniero brillante y ambicioso que llegó a la división Pontiac en los primeros años 60, con una idea que en ese momento sonaba casi ilegal. GM tenía una política interna que prohibía colocar motores grandes de alto desempeño en autos medianos. Era una norma corporativa pensada para proteger las divisiones más caras de la competencia interna. DeLorean encontró la manera de rodearla. En 1964, Pontiac presentó el GTO. Técnicamente era un paquete de opciones para el Tempest, un modelo mediano. Pero ese paquete incluía un motor V8 de 389 pulgadas cúbicas, suspensión modificada y frenos mejorados. General Motors dejó pasar el modelo sin entender bien lo que acababa de aprobar. El mercado sí lo entendió de inmediato. El primer año se vendieron más de 32,000 unidades, cuando la proyección interna esperaba 5,000. El GTO no creó el segmento de los muscle cars. Lo encendió, lo bautizó y lo convirtió en un fenómeno cultural que la industria llevaría décadas intentando reproducir. La prensa automotriz de la época llamó al GTO la gran bestia. Los jóvenes lo compraban con el dinero que habían ahorrado durante meses, a veces años. Un mecánico de barrio en Ohio contaba que el primer GTO que vio entrar a su taller lo dejó parado en el foso mirando hacia arriba, como si hubiera visto algo que cambiaba las reglas de lo que era posible con 4 ruedas. Una abuela en Texas le compró uno a su nieto como regalo de graduación, y después le pidió prestado el auto durante un fin de semana para manejar sola por la carretera. Esas historias no son anécdotas menores. Son el tejido de lo que hace que una marca se vuelva real para la gente. A lo largo de los 60 y los 70, Pontiac
mantuvo ese pulso. El Firebird llegó en 1967, compartiendo plataforma con el Camaro de Chevrolet, pero con un carácter visual diferente, más anguloso, más agresivo en las líneas. El Trans Am apareció después y se convirtió en un ícono propio. En 1977, una película llamada Smokey and the Bandit puso a Burt Reynolds manejando un Pontiac Trans Am negro con franjas doradas a través de medio país mientras evadía a la policía con una sonrisa. Las ventas del Trans Am ese año se dispararon de una manera que ninguna campaña publicitaria pagada hubiera podido lograr. La cultura popular había adoptado a Pontiac como su auto favorito, y eso valía más que cualquier eslogan. En los años de mayor esplendor, Pontiac llegó a ser la segunda marca más vendida de General Motors, solo detrás de Chevrolet. En algunos años de la década de los 70, Pontiac movía más de 900,000 unidades anuales en el mercado estadounidense. Era una cifra que pocas marcas en el mundo podían igualar. Los distribuidores de Pontiac prosperaban. Las familias transmitían la lealtad a la marca de generación en generación. Había algo en esa mezcla de precio accesible y personalidad fuerte que conectaba con una idea muy específica del sueño americano. Poder, dentro de tu presupuesto. Pero los 70 también trajeron la primera grieta. La crisis del petróleo de 1973 cambió de golpe las prioridades del mercado. Los compradores que llevaban una década pensando en caballos de fuerza, de repente necesitaban pensar en millas por galón. El gobierno federal endureció las regulaciones de emisiones. Los motores grandes empezaron a perder potencia para cumplir con los nuevos estándares. El GTO, que había sido la joya de la corona, terminó convertido en una versión modesta de sí mismo que avergonzaba al nombre que cargaba. Para 1974, el modelo fue discontinuado por primera vez. Pontiac sobrevivió ese golpe y se adaptó. Los años 80 traerían el Fiero, un pequeño deportivo de motor central que era completamente distinto a todo lo que Pontiac había hecho antes. También traerían problemas de calidad que la marca tardó en corregir. Pero Pontiac seguía siendo reconocible. Seguía teniendo fans que usaban camisetas con el logo. Seguía siendo algo. El problema de fondo, el que nadie mencionaba en las reuniones de ventas, porque era incómodo nombrarlo directamente, era que General Motors había construido un sistema donde sus propias marcas se peleaban entre sí por los mismos compradores. Pontiac, Oldsmobile, Buick y Chevrolet llegaron a un punto donde vendían autos casi idénticos, con diferentes insignias en el capó. Los compradores podían ver eso. Un Pontiac Grand Prix y un Buick Regal de los años 90 compartían chasis, plataforma, buena parte de la mecánica y hasta algunos paneles de carrocería. La diferencia estaba en los detalles del interior y en el precio. Esa estrategia, que GM llamaba internamente compartir plataformas, tenía sentido en los libros de contabilidad. En la calle, significaba que cada marca perdía razón de existir por separado. Los años 90 y los primeros 2000 encontraron a Pontiac intentando recuperar identidad. El Grand Am se vendía bien entre compradores jóvenes, que buscaban algo con un poco de actitud, sin pagar precios de deportivo. El Montana, una minivan, llegó para capturar a las familias. Hubo momentos donde Pontiac parecía haber encontrado un nuevo equilibrio. En 2004, la marca revivió el nombre GTO, con un modelo importado de Australia. Una decisión que algunos celebraron y otros encontraron extraña, porque el auto era bueno mecánicamente, pero nunca logró sentirse como un GTO verdadero para quienes llevaban décadas con ese nombre en la memoria. Y después llegó 2008. La crisis financiera golpeó a toda la economía global, pero a General Motors la golpeó de una manera particular, porque la empresa llegó a ese momento ya cargando décadas de decisiones acumuladas, pensiones enormes, contratos laborales inflexibles, líneas de productos duplicadas
y una deuda que crecía más rápido que los ingresos. En junio de 2009, General Motors solicitó protección por quiebra. Fue el cuarto proceso de bancarrota más grande en la historia de los Estados Unidos. El gobierno federal intervino con un rescate que superó los $50,000 millones. A cambio, exigió un plan de reestructuración creíble. GM tenía que adelgazar, y adelgazar significaba eliminar marcas. La empresa decidió cerrar o vender Hummer, Saturn, Saab y también Pontiac. La justificación oficial fue sencilla. Pontiac generaba costos que ya no podía justificar. En un momento de crisis aguda, mantener 4 divisiones haciendo esencialmente lo mismo era un lujo que GM ya no podía permitirse. El razonamiento sonaba limpio, sonaba inevitable, pero los números contaban otra cosa. En el año 2008, el último año completo de operaciones de Pontiac antes del cierre, la división vendió más de 260,000 unidades en Estados Unidos. Esa cifra, en medio de la peor crisis económica desde los años 30, era mejor que los resultados de varias marcas internacionales, que ese mismo año nadie consideraba en peligro de desaparecer. El G6, un sedán que Pontiac lanzó a mediados de la década, había tenido un momento de visibilidad enorme cuando Oprah Winfrey regaló 276 unidades a su audiencia, en vivo, en 2004. Un golpe de marketing gratuito que ningún presupuesto publicitario normal podría haber comprado. El Solstice, un pequeño roadster lanzado en 2006, recibió tantos pedidos en las primeras horas de disponibilidad que los distribuidores tuvieron que cerrar las listas de espera. La gente seguía queriendo Pontiacs. La pregunta que nadie en los medios de comunicación generales se hizo con suficiente insistencia fue por qué Pontiac y Oldsmobile desaparecieron mientras Buick sobrevivió. Buick tenía en Estados Unidos, en ese momento, ventas menores que Pontiac. La base de compradores de Buick era significativamente más vieja, lo que en términos de proyección a futuro representaba un problema más serio. En cualquier análisis de rentabilidad pura, basado en el mercado americano, Pontiac tenía argumentos más fuertes para seguir que Buick. Pero Buick vendía en China. Eso lo cambia todo. General Motors había convertido a Buick en su marca principal en el mercado chino durante los años 90 y los 2000. En China, Buick no era el auto que conducían los abuelos jubilados de Ohio. Era un símbolo de estatus emergente, una aspiración de clase media alta en una economía que crecía a velocidades que el mundo occidental miraba con asombro. Las ventas de Buick en China superaban con comodidad las ventas de Buick en Estados Unidos. Para GM, eliminar Buick hubiera significado destruir una pieza central de su estrategia global en el mercado más grande del mundo en ese momento. Pontiac, por su parte, era una marca profundamente norteamericana. Eso era exactamente lo que la había hecho poderosa. Y en 2009, en la lógica del rescate y la reestructuración, esa condición se convirtió en su sentencia. El último Pontiac fabricado fue un G6 que salió de la línea de ensamble en Orion, Michigan, en abril de 2010. Los trabajadores de la planta tomaron fotos. Algunos firmaron el auto. Hay testimonios de ingenieros que llevaban 20 años trabajando para la división y que ese día se quedaron mirando la cadena de producción detenerse sin saber bien cómo procesar lo que estaban viendo. Lo que pocos saben es que el ADN de Pontiac continuó circulando, con otro nombre, en otro mercado. El Pontiac G8, un sedán trasero de gran desempeño, que llegó a Estados Unidos desde Australia en 2008, con un motor V8 que hacía sentir cada centímetro de asfalto bajo las ruedas. Era en realidad el Holden Commodore australiano. Cuando Pontiac cerró, ese mismo auto reapareció brevemente en el catálogo de Chevrolet, como el Caprice, disponible solo para flotas de policía. El mismo chasis, el mismo motor, otra insignia, otra historia. El Solstice también revivió bajo el nombre Opel GT en Europa,
porque la plataforma no desapareció, solo cambió de pasaporte. Hay algo casi melancólico en imaginar a esos autos circulando por autopistas europeas o patrullando ciudades norteamericanas con el alma de una marca que el público general ya daba por muerta. La historia de Pontiac tiene un reverso que incomoda, porque obliga a hacerse preguntas sobre cómo funciona realmente el mundo corporativo cuando el dinero escasea. La marca desapareció con ventas activas, con modelos recientes en el mercado, con compradores reales que ese mismo año habían entrado a un distribuidor y firmado un contrato. La razón oficial fue la racionalización de costos. La razón real fue geográfica. Pontiac existía para el mercado americano, y en el momento más crítico, el mercado americano era el menos estratégico en la visión de largo plazo de General Motors. Hay una ironía que se asienta lentamente cuando uno considera todo esto. Pontiac nació porque GM detectó un vacío en el mercado y decidió llenarlo con una marca específica. Décadas después, GM decidió que ese mismo espacio podía llenarse simplemente dejando que Chevrolet lo absorbiera. El círculo se cerró con la misma frialdad con que empezó. Una hoja de cálculo abrió la marca, y otra hoja de cálculo la cerró. Pero las hojas de cálculo no recogen el sonido de ese motor arrancando en un estacionamiento de los 90. No registran la sensación de un joven de 22 años que ahorra durante 14 meses para pagar de contado un Trans Am rojo y maneja 2 horas de regreso a casa con las ventanas abiertas, aunque afuera haga frío. No capturan lo que significa para un mecánico de barrio reconocer el ruido de un GT o antes de verlo doblar la esquina. Eso no cabe en ningún informe de reestructuración. Y quizás eso sea exactamente lo que hace que algunas cosas valgan la pena recordar, aunque ya no existan.